Bienvenidos a Historia en Caliente, el podcast en donde cada viernes descubrimos eventos o personajes que el oficialismo ha dejado afuera de los libros. Y bueno, regresamos al fin después de 2 semanas de vacaciones ahí. Yo sé que les había dicho que íbamos a estar este mes haciendo capítulos, pero bueno, se adelantaron las vacaciones y queríamos tomar las vacaciones y las tomamos. Y ya finalmente regresamos. Y miren qué regreso, la verdad. De verdad, ahorita el tema que tenemos hoy es interesante, más que interesante. La persona que está aquí es una persona que ya habíamos tenido antes y que ya le habíamos hecho la invitación de presentar un tema y pues al fin se ha dado esta cita, no se ha concretado este capítulo. Y bueno, antes tengo que presentar a mis compañeros de siempre, a Giovanna, lo tengo aquí arriba, Alejandro, Gustavo. Hoy tenemos también como invitado especial a Alan. Por favor, preséntate. ¿Qué onda a todos? Otra vez estoy aquí de invitado, de metiche, en un tema. El niño que bueno. lo ve todo. El delegado. El Lord Hokage de la aldea escondida entre las navajas. El legado de El verdad. Saiyajin, lomo plateado, voz de espartano, ¿cómo de? No, el acento de espartano, lo que sea. El general supremo de las fuerzas especiales. Guiniu. Guiniu. Guaminiu. Bueno, bueno, y hoy la que va a presentar el tema es, pues ya les dije, alguien que ya había estado invitada y que ya habíamos quedado que iba a presentar un tema, y ella es Diana. Por favor, preséntate, alumna de la UAM Iztapalapa, de la poderosa UAM Iztapalapa. Por favor, preséntate. Lady Hokage. Hola chicos, buenas noches. Bueno, en principio, muchísimas gracias por presentar un tema con ustedes. Y pues, la verdad, qué mejor manera de iniciar el año que hablando de música, ¿no? Es un tema muy excitante, muy increíble. Para mí es apasionante. Excelente. Y bueno, ya ahorita lo adelantó Diana, exactamente. Hoy vamos a hablar de la música. La música, ya alguna vez tocamos el tema del ska, ustedes recordarán ahí en capítulos anteriores, y habíamos dicho que dentro de la producción de la música y la música misma también hay historia. Y entonces hoy vamos a tener nuevamente un tema en el cual podremos ver cómo la música ha sido el portador de varios cambios que ha habido en una época, como es la época novohispana. Bueno, Diana se ha especializado en ello. De hecho, déjenme decirles que este trabajo lo presentó en el Encuentro Interno de Estudiantes de Historia, así que va a ser un gusto y bueno, tal vez con un poco de relajo, ¿no? También que nos presente este tema. Así que pues te cedo los micrófonos para que nos platiques qué onda con la música novohispana. Ahora sí, cántale. Ok, bueno, pues me gustaría iniciar este tema y disculpen que inicie con una pregunta. Yo sé que no es muy ortodoxo esto, pero yo quisiera preguntarles a ustedes, compañeros, ¿qué piensan cuando es música novohispana? ¿Qué primero que les viene a la mente? No, pues a mí se me vienen a la mente. No, pues a mí se me vienen a la mente, no sé, pues, canciones así de tipo veracruzana, cosas así. Ay, me están llamando. Espérame. Llamada incómoda. Bueno, sí se me viene a la mente. Fíjate que yo alguna vez con una con una compañera que está en estudios novohispanos, le mando un saludo ahí a Anaí Mendoza de Yucatán. Estábamos platicando acerca de eso, precisamente la música novohispana, y yo tenía la idea que la música de esa época era simplemente el piano, ¿no? O sea, que oías tocar el piano, los órganos estos que hay luego en las catedrales, ahí que los tocan tan majestuosamente, y digo, esa es la música que se debió oír en esas épocas, ¿no? Porque no había tantos instrumentos como muy elaborados, ¿no? Para hacer otro tipo de música, ¿no? Ya después me corrigió y aquí supongo que vas a tocar esa parte, así que no lo voy a comentar, pero yo siento eso, yo cada vez que pienso en música novohispana pienso en esa conversación que tuve con esa amiga y en ese tipo de música, las de, no teclado, no es que teclado es más, no, de órgano, ya me llegó la idea, órgano, precisamente. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más, no? No sé si Pues, antes, Giovanna, bueno, gracias. A mí me viene mucho a la mente música, como mencionaba Raúl, sacra, probablemente con sonidos de órgano, pero también mezclada con cantos que ya se tenían aquí para adaptarse en la época.
probablemente con letras religiosas o incluso profanas de algún tipo, mezcladas, no lo sé, nunca he escuchado tal cual, así que me digan, ese es música novohispana, o si la he escuchado no me lo han dicho. Yo espero que nos ilumines más en este tema, pero es algo que me imagino como entrando tipo a una catedral con un órgano enorme así, aquí en la catedral del Zócalo, como con los cantos así, de la iglesia. No sé por qué se me imagina en latín, cosas así. No sé por qué se me imagina algo así. Bueno, pues yo me lo relaciono un poco, hablando un poco del tema también inclusive prehispánico, una posible adaptación de algunos instrumentos. Yo más que nada lo relaciono con música instrumental, instrumentos digamos de viento o digamos como estas tamboras que se utilizaban así en lo prehispánico. Yo lo trato de relacionar un poco a la adaptación que se da en el periodo novohispano. Ok, bueno, pues exactamente como dicen, como mencionan la mayoría de ustedes, pues se tiene mucho esta idea de que música novohispana, música de la colonia, pues es música sacra. ¿Por qué? Porque se nos atraviesa exactamente en el periodo barroco, ¿no? Periodo en el que se utiliza el arte como defensa de la fe. Pero, pues bueno, la verdad es que con este trabajo, que como bien mencionó, lo presenté también en el encuentro interno, en este trabajo yo pretendo, o más bien he demostrado, he explicado que existía otro tipo de música, no solamente la sacra, sino también existía música de tipo popular, que para algunos autores ha sido considerada como un antecedente hacia el nacionalismo musical mexicano. No los inicios, pero sí un buen antecedente. Y bueno, la verdad es que mucho nos pensamos, o se aborda mucho el tema de la música sobre temas estéticos. Y eso es algo que a mí me ha interesado a lo largo de la carrera, en explicar la música más de un lado social. Y ese es como que un poco el chiste de este trabajo, ¿no? De esta explicación sobre la música novohispana. Poner el dedo en el renglón sobre el tema social de la música. La música no solamente tiene valores apreciativos estéticos, sino también funciona en una sociedad de distintas maneras, no solamente con un fin de entretenimiento, porque también pensamos que la música solamente sirve con fines de entretenimiento, y la verdad es que también es un vehículo de idea. La música de la revolución nos queda como que un poquito más claro este papel de insurrección de la música. Sin embargo, también un poquito más adelantada en el tema, pues les voy a explicar un poco de cómo es que esta música en estos periodos novohispanos también tuvo un toque de insurrección aún en estos tiempos. Pero bueno, ya iniciando con el tema, pues les comentaba que este es un tema como de larga duración, ¿no? Nosotros conocemos perfectamente el término de larga duración. ¿Y por qué? ¿Por qué es de larga duración? Porque estoy abarcando, como digo, el periodo de México novohispano. La mayoría que es desde el año de 1524 hasta el año de 1780. O sea, es como el periodo que vamos a abarcar en esto. Y pues voy a hablarles de distintos temas, 6 temas en particular, los cuales, pues bueno, están alrededor de estas épocas. Y pues no profundizo mucho en esto. Esto es como un parteaguas para más, no profundizo demasiado en estos temas, no veo grandes cambios desde esta perspectiva, un poco más como de explicación, ¿no? Como de una explicación en general. Y bueno, empezando a comentar sobre lo que les decía hace rato, perdón, sobre las distintas formas de música que hubo en el periodo novohispano. Como les digo, no solamente hubo música sacra, también hubo algo llamado sones de la tierra, cual, bueno, voy a definir en palabras de una autora, Ana Santos, como aquellas piezas que podían ser sones, jarabes o chuchumbés, a las que se les dio este nombre general, sones de la tierra. Y pues su elemento principal es que es mestizo. Era completamente mestizo. Y pues igual para la música popular, solamente estoy tomando o tomé en cuenta géneros, los géneros que están por fuera de lo eclesial.
no me compliqué demasiado con más, ¿no? Solamente aquellos que están por fuera de lo eclesial y pues que tenían únicamente su fin, el de entretener, solamente. Y bueno, como les comentaba, pues solamente son seis puntos los que voy a tocar, los cuales son la ventaja, bueno, en principio la ventaja de la utilización de la música para la educación de los indígenas. El periodo prehispánico. La música a principios de conquista, después de la conquista, fue utilizada por los frailes para evangelizar a los indios, ¿no? Ellos se percataron de que los indios los nativos tenían un gusto muy particular y que también utilizaban la música con fines de adoración, por medio de danzas, procesiones, y pues lo vieron como un buen vehículo, ¿no? Para darle parteaguas a a implantar su religión, ¿no? A fomentarla. Y esto fue fomentado de diversas formas, ¿no? Las prácticas utilizadas por estos frailes fueron por medio de catecismos, reuniones de oraciones, obras teatrales y pues cosas más, ¿no? Ellos se valían mucho de niños para que les fueran enseñando un poco de su lengua. Y bueno, era como una mezcla, ¿no? Porque los frailes les enseñaban español y los niños a su vez les enseñaban sus lenguas nativas, y así fue como se pudieron traducir a diferentes lenguas oraciones como el Ave María, el Padre Nuestro, el Credo. Y bueno, desde aquí vemos un gran interés por los frailes para educar a los indios en diferentes artes, como por ejemplo Fray Pedro de Ante, que se dedicó a educarlos en su colegio, San José de los Naturales, el cual fue fundado por él mismo, y pues les enseñó desde a entonar cantos de la iglesia, y con esto pues propició que poco a poco comenzaran a escribir y a pautar el canto y la música del órgano, como decía Raúl. Fue uno de los instrumentos más tocados, pero no fue el único. Más adelante les hablaré un poco sobre los diferentes instrumentos. En estas capillas estaban conformadas por 5 o 6 músicos, aunque pues también en ocasiones los frailes hacían acompañar estos cantos, como les decía, de cabelas, flautas moriscas, chirimías, dulzainas, sacabuches, rabeles, vihuelas de arco y atabales. Eran algunos de los instrumentos. Y bueno, en esta también encontramos 2 géneros, pues son la cantata y los villancicos. Los villancicos, ahora sí que aquí entendemos que los villancicos pues eran originalmente danzas paganas cantadas, y pues para este contexto también eran composiciones poéticas con estribillo, de melodía vernácula y sencilla, que era cantada por cualquier persona en fiestas religiosas, y pues bueno, especialmente las navideñas, ¿no? Es por eso que estos cantos populares navideños los conocemos como villancicos, pero no son los únicos villancicos. Y bueno, este género de los villancicos también era uno ampliamente usado en Europa mucho antes de la conquista, los cuales en el siglo XVI tuvieron un auge con su forma polifónica. En el siglo XVII estuvieron en auge los villancicos que se acompañaban con bajos continuos. En el XVIII, los escritos en texturas policorales, con artes instrumentales que eran independientes de las voces. En cuanto a la música popular, pues como les decía en un principio, y yo creo que es una de las partes más importantes de este tema, pues es pues hacer hincapié en que sí tuvo lugar en la sociedad novohispana. Es parte, como les decía, de este género, es considerado como los antecedentes de un nacionalismo musical mexicano que tuvo pues sus inicios en el siglo XX. Debido a que pues en esta música ya se empieza a notar un cierto sentido de pertenencia. Pues la música que se tocaba en las iglesias, muchas veces, no siempre, pero muchas veces era pues más que nada de influencia europea. Entonces en esta música popular se empieza a notar como que el sentimiento popular y pues también el sentido de pertenencia. Bueno, entre estos géneros se encontraban algunos de tradición europea, entre la música
popular, se encontraban géneros como la zarzuela, las tonadillas y música para sainetes, los cuales eran ejecutados en lugares como coliseos de comedias y también fueron asimilados por criollos. En lo que respecta a los sones de la tierra, se empezaron a conformar desde el siglo XVII y eran ejecutados y bailados en fiestas, fandangos, jamaicas de pueblos, y pues eran transmitidos de manera oral o popular, como normalmente es la música popular. Y por lo mismo, pues no siempre contaban con una partitura o alguna notación, lo cual ha sido una ventaja y una desventaja al mismo tiempo, porque ha permitido que se le agreguen más cosas, pero pues no tenemos como que esta continuidad, ¿no? Como sí con la música sacra. Y pues como les comentaba hace un momento, hablar de música novohispana, no hablar de Manuel de Somaya, pues es un error, ¿no? Sobre Manuel de Somaya, bueno, él hacía música escénica, la cual pues se interpretaba tanto en teatros como en iglesias, ¿no? Pero pues en este punto quiero hacer hincapié en la forma escénica. Bueno, ya que como les mencioné, Manuel de Somaya es considerado uno de los músicos más significativos de la primera mitad del siglo XVIII en el virreinato de la Nueva España, ya que él fue el pionero en este género escénico al crear un melodrama llamado El Rodrigo en el año de 1708, la primera ópera del Nuevo Mundo, la cual se llamó La Parténope, del año de 1711. Esto pues es un gran inicio y muy temprano, porque la ópera en México empieza a tener su auge hasta después de la independencia. Y estamos hablando que Manuel de Somaya, un siglo antes, ya había escrito la primera ópera del Nuevo Mundo. La verdad es que él fue un pionero en esta música escénica, la cual pues poco a poco fue ganando territorio, porque pues sí, la música predominante en esta época fue la sacra, pero pues no fue la única. Hablando de los sones de la tierra, encontré algo muy curioso, que la verdad es que a mí me gustó bastante. El gran escándalo que causaron estos sones de la tierra, ¿no? Porque en un mundo, podemos imaginarnos, ¿no? Que en un mundo predominantemente religioso, muy conservador, muy tradicional, pues que de repente se tocaran ciertos sones con ciertos instrumentos en ciertos lugares, pues podría causar ciertos disgustos, ¿no? Aquí pues encontramos que los niños que fueron educados por décadas por estos frailes que les mencioné al principio, al tener este aprendizaje, pues llegó el momento en el que ya no solo se dedicaron a escribir música eclesial, ¿no? Ya que pues existían otro tipo de celebraciones un poquito más profanas, en los que también se recibió la asistencia de criollos, mestizos, indígenas, negros, mulatos y pues por ahí uno que otro español peninsular perdido, ¿no? En estas fiestas, jamaicas se les llamaba también, encontramos que como que se rompe esta, pues como que cierta rigurosidad. A veces cuando abordamos el tema del México novohispano y vemos todos estos cuadros de castas, tendemos a pensar que esa sociedad era muy rígida y pues en cierta manera sí lo era, pero nosotros mismos sabemos que no, que había maneras de romper esta rigurosidad. Y pues en estas jamaicas, en estas fiestas populares se encontraba mucho de esta ruptura, ¿no? En la que no importaba tu casta, sino importaba que te fueras a divertir, ¿no? Y pues por lo mismo estos bailes fueron espacios de desorden y pues cierta manifestación de sensualidad, ¿no? Se imaginarán que esto creó grandes problemas. Por lo mismo, pues en el siglo XVIII se encontró una censura a este tipo de música por parte del clero, ya que pues ellos consideraban que se estaba poniendo en riesgo los principios morales y los dogmas religiosos. Pues también se convirtió en una forma de expresar el discurso popular,
Y pues en este se criticaba abiertamente a los representantes institucionales que no cumplían con sus deberes, ¿no? Bueno, pues les comentaba que estos villancicos, estos sones eran como disfrazados de alguna manera, y pues en forma de villancicos que eran ejecutados en fechas importantes como Navidad o misas de aguinaldo, que bueno, para detallar un poquito más, estas misas de aguinaldo eran celebradas desde 9 días antes de la Navidad, algo así como la posada, ¿no? Y bueno, el hecho de que estos sones se pasaran a la iglesia, aunque fueran disfrazados, pues la gente no era tonta, pues empezó a causar horror entre los religiosos, ya que pues lo civil y lo eclesial se estaban uniendo, estaban teniendo una cierta simbiosis ahí. Y pues imagínense esto en fiestas, en celebraciones públicas y adentro de los templos, peor tantito, ¿no? Y como les decían esto al principio, la música también tuvo un fin pues de insurrección, un fin en el que se mostraba las inconformidades de las personas por medio de la música. Ya yendo hacia los últimos años de la época colonial, pues la música toma este carácter propagandístico y transgresor. La iglesia, pues ya que estuvo en contra, como les he comentado, de algunas manifestaciones musicales, llega el momento en el que se siente un poco atacada por las políticas borbónicas. Y entonces se encuentra en los villancicos dedicados hacia San Pedro y obras musicales también para la Virgen de Guadalupe, una forma de reafirmar una autoridad frente a lo civil. Y también pues se utilizó como un factor de identidad entre los novohispanos, ¿no? Hay piezas muy curiosas dedicadas a San Pedro. ¿Por qué a San Pedro? San Pedro, como sabemos, pues es Jesús lo deja como encargado de su iglesia. Él le da las llaves de la tierra y del cielo y se dice que lo que ata en la tierra quedará atado en el cielo y viceversa, ¿no? San Pedro tiene un papel muy importante y bueno, en estos villancicos pues son como una forma muy un tanto antigua de pedradas, la verdad son como pedradas, porque en estos villancicos hacia San Pedro se escribían como todo lo que le querías decir al representante, al político, pues sí, al legislador, ¿no? Que no estaba cumpliendo con lo suyo. Hay una pieza que habla sobre el amor de San Pedro, ¿no? Y mucho de todo esto habla sobre reafirmar autoridad, poniendo a San Pedro como ejemplo. Si San Pedro pues era humilde, si San Pedro estaba desapegado de las cosas materiales, pues tú como legislador, ¿por qué no lo vas a estar, no? Tú como intendente no lo vas a hacer, ¿no? O sea, era como una manera de lanzarles pedradas. Y pues de esta manera encontramos que la música era tomada como forma de insurrección, también como para manifestar inconformidades. Y lo cual a mí, pues, al momento de armar este tema me sorprendió bastante, ¿no? Porque, pues sí, como decíamos al principio, tenemos mucho la idea de que esta música, de que en este periodo solamente se escuchaba música eclesial, ¿no? Pues no, quizás en alguna manera clandestina también estaban estos sones que ya traían consigo cierta manifestación de identidad. Y pues también la alegría, las tristezas, la manifestación de sentimientos del pueblo, ya fuera de lo insurrecto, ¿no? Sino pues del diario vivir y una manera de manifestar su propia identidad fuera de la dominación, ¿no? Y es por eso por lo que este tema se me hace muy interesante y muy importante, porque como que rompe con esta idea tan cuadrada que se tiene de la época novohispana, ¿no? En la cual no había movilidad social, las diferentes castas no podían convivir, pues ya vimos que en estos fandangos, en estas jamaicas, era un espacio para la convivencia, ¿no? Quizás no tan bien visto, pero también existía, ¿no? Y pues
quitamos esta idea de que la música solamente tiene fines estéticos, la música también tiene fines sociales, la cual es muy importante empezar a remarcar. No es que sea un tema nada abordado, es un tema abordado, pero yo siento que de una manera muy pequeña. Yo creo que es muy importante que se empiece a pensar en la función social de la música, la manera en la que ha tenido que ver en los movimientos sociales, cómo ha sido vehículo, pues, tomado un poco de inocente, porque, pues, era una manera, en algún momento encontré un villancico, ya saliéndome un poquito del tema, si me lo permiten, hay un villancico que se llama Los 12 días de Navidad, no sé si alguno lo habrá escuchado. Este villancico era utilizado por protestantes para seguir evangelizándose, ya que pues en Inglaterra se tuvo en algún momento prohibido su religión, el protestantismo. Entonces, este villancico era utilizado para seguir evangelizando de una manera un tanto oculta. Si en algún momento pueden indagar en la letra, pues van a encontrar que habla de diferentes aspectos de la religión y incluso de Jesús crucificado, ¿no? La música puede guardar en sí misma más aspectos que los estéticos. Tiene sentimientos, tiene pasiones, y pues el México novohispano no se salva de eso, ¿no? Por eso este tema me ha gustado bastante y nos hace ver otra cara, ¿no? De esta sociedad. Pues ya vimos aquí a Dianita, excelente, el tema está interesante y hay varios aspectos a tomar en cuenta, pero antes de que yo dé, pues ahora sí que mi opinión, yo quisiera oír a Alan, que es el que va a comentar aquí el trabajo de Dianita. ¿Qué te ha parecido o qué observaciones tienes acerca de este tema, ¿no? Que yo supongo que viste a lo mejor cómo lo fue construyendo ella o tal vez estuviste ahí echándole apoyo, ¿no? Para que hiciera la realización de este tema. ¿Cuáles son tus opiniones respecto al tema que nos acaba de presentar Diana? Pues mira, realmente su tema es algo que no se ha abordado desde el punto de vista que ella lo hace. De cierta forma no hay mucha historia de la música, es muy poco lo que se ha abordado, es muy curioso. Creo que los temas de la música siempre se abordan en lo más trivial, en lo más común, por ejemplo el rock, el ska, pero no pasamos de ahí, no profundizamos en todo lo que conlleva y solamente nos dedicamos a investigar lo más común. Pero bueno, respecto a su tema, hace un tiempo le había hecho una pregunta interesante, por así decirlo, que otra vez se la voy a volver a hacer y tiene que ver con el título de su tema. A mí me había causado conflicto al principio porque ella le puso como tal música en el México novohispano. Ahora, ¿por qué me causa conflicto? Bueno, cuando nos referimos a México, muchas personas podemos pensar que nos estamos refiriendo a lo que hoy geopolíticamente hablando conocemos como México, ¿no? Con todas sus delimitaciones. Pero tal vez alguna persona que no sepa de todo ese tema va a decir, entonces México ya existe en aquel entonces. Lo que hoy conocemos como México ya se conoce en aquel entonces. Entonces, repitiendo muchísimo esta palabra, ¿por qué le pusiste México novohispano y no la Nueva España? Sí, ya era una pregunta que me habías hecho antes. Se me olvidó mencionarla ahorita. ¿Por qué México novohispano? Bueno, como dices, quizás tenemos la idea de que México, como nombre, como territorio, como identidad, pues sí, empieza en cierta manera a surgir después de la independencia, pero hay algo muy, muy bonito que yo encontré en un libro, que se llama, Historia del Nombre de México. Perdón, ahorita no tengo bien el dato. Si gustan, se lo paso a Raúl y que él nos lo ponga en la descripción más adelantito. Sí, perfecto. Es un libro de Gutiérrez Tibón. Muy buen libro, la verdad. Te pone la historia del nombre de México. Y pues en él nos describe que el nombre de México ya era utilizado desde épocas prehispánicas. Y bueno, de hecho, él desglosa así todo el significado cosmológico y en raíces, y la verdad es muy bonito, o sea, está muy padre cómo lo explica, y bueno,
también explica que entrando hacia el tiempo novohispano, el tiempo de la colonia, este nombre tiene continuidad. Hay partes de nativos, de indígenas, que prefieren, mira, ahí está, exactamente Historia del Nombre y la Fundación de México. Gracias, Ale. Muy buen libro, ¿eh? Bueno, en la época novohispana y entrando hacia la colonia, nos explica Gutiérrez Tibón que hay grupos de nativos, de indígenas, que pues no le van a llamar Nueva España, se rehúsan, hay pues insurrección desde entonces, ¿no? Entonces ellos prefieren seguirle llamando México. Y bueno, así se sigue por el periodo colonial, y ya yéndonos hacia el tiempo de la independencia, pues México es retomado por aquellas personas que quieren como que borrar este mal pasaje de la Nueva España, ¿no? La dominación española. Empieza a existir este sentimiento de identidad. Entonces, pues, qué mejor que nombrarlo de una manera prehispánica. O sea, es como que se viene una exaltación hacia lo prehispánico, buscando borrar, de cierta manera, la época novohispana, ¿no? Entonces, hay una continuidad en el nombre. Por eso me atrevo más a ponerle México novohispano. Me refiero más como a una etapa de lo que hoy conocemos como México. ¿Algo más? No, pues, bueno, revisando algo sobre bueno, de lo que nos acabas de comentar, yo tuve estoy ahí un poquito en tu ponencia, la verdad no la escuché bien porque había que resolver varias cosillas, pero fíjate que se me hace muy interesante esta parte de los villancicos, cómo resaltan ciertas cuestiones de la religiosidad, de la vida religiosa, y hasta cierto punto, no sé qué tanto de esos villancicos que mencionas, pues, han prevalecido hasta la actualidad. Y lo digo porque ahorita en estas épocas navideñas, pues tuve la oportunidad, digamos que, de ir a lo que se le conoce como los nacimientos, entonces se cantan villancicos, ¿no? Y pues precisamente eso, habla incluso de algunas cuestiones, por ejemplo, de que es el niño Dios, es, por ejemplo, es alguien que nació humilde y ve por los pobres, o sea, realmente, si nos ponemos a analizar luego lo que dicen los villancicos, pues es una cuestión que incluso hasta luego pues contradice hasta cierto punto el mismo poder de los que tienen más, por así decirlo. No tanto de la fe católica, porque eso sí lo rescatan mucho la iglesia católica, apostólica y romana, pero fíjate que, bueno, a mí se me hacía un datazo ese que dijiste sobre los villancicos, la verdad, pues, sí, me puso a pensar muchísimo. Bueno, poniendo un poquito más, poniendo el dedo en el renglón, los villancicos no solamente se refieren a estos que se tocan en época navideña. Ya los conocemos de esa manera, o sea, ya los conocemos estas canciones navideñas como villancicos porque están escritas de una manera de villancico, ¿no? El villancico es mucho más amplio que eso, pero hablando de lo que, de lo que tú nos mencionas de qué tanto se han recuperado, hay un villancico que a mí me gusta mucho, que es fue arreglado, si no me equivoco, es arreglado por el maestro Ramón Noble, que en paz descanse, un gran director coral, que se llama, bueno, él lo tituló como Villancico Mexicano, y si no me equivoco, él lo recupera del Tarasco, una cosa así, y que la letra pues se escucha un tanto curiosa, ¿no? La letra empieza, que la gusto que la teniendo, porque ya vi de a mi pagre amado, que ya está venido de nuestra carne para librarnos del hacha diablo. Haciendo algunas deducciones con las personas con las que yo canto este villancico, pues pensamos, ¿no? No sabemos qué tan cierto sea. Esperemos que alguien en el auditorio nos pudiera sacar de esa duda. Pensamos que el hacha diablo, pues nosotros pensamos en lugar de ponerle, no sé, como pinche o algo así, ¿no? Porque suena muy curiosa la palabra. Y el villancico en sí tiene palabras muy curiosas. Entonces, ¿qué tanto se ha recuperado? Bueno, este villancico es de esos entonces, es del siglo XVI.
y es arreglado por el profesor maestro, el profesor maestro, oiga, el maestro Ramón Noble. El doctor profesor. El doctor profesor, exactamente. Es un villancico muy, muy bonito. Y bueno, sí ha habido alguna cierta recuperación. Hay un villancico hacia San... No, creo que ese no es villancico. No me acuerdo bien qué género es, de Manuel de Sumaya, que se llama El de Pedro solamente. Si ahí tienen ocasión de escucharlo, de buscarlo. La canción del de Pedro solamente tiene estas propiedades que yo les comentaba, de echar ciertas pedradas, hablar sobre las cualidades de San Pedro, como para aventar, ¿no? Es muy curioso, ciertas cosas. ¿Cómo se llama? ¿Pedro solamente? El de Pedro solamente. Es que sería raro, como Pedro Sola, ¿no? Como el presentador ese, el de la mayonesa McCormick. Mayonesa McCormick. Ay, Helmans. Ay, no, Helmans. No, así se llama, el de Pedro solamente. Si tienen oportunidad de escucharlo, es de Manuel de Sumaya. Habla sobre estas propiedades de San Pedro, ¿no? Que él sabe amar, pero sabe amar de una manera un tanto recatada, tranquila, ¿no? Tiene unos cuantos aprendizajes, la verdad, está muy interesante. No sé qué tanto se ha recuperado sobre villancicos navideños como tal, pero un ejemplo es del maestro Ramón Noble, villancico mexicano. Ok, bueno, es interesante, fíjate que hay varias cosas que sí quiero decir sobre tu trabajo. Es interesante que estés tomando pues la música de esta época, porque pues al no haber modo de grabarla tal vez, solamente tenemos obviamente pues las partituras y no muy pocos se atreven a leer las partituras como tal. No todos tienen tal vez la educación de leer esas partituras y como que por eso la hacemos a un lado, la hacemos menos, ¿no? Queremos ya la música hecha para que la podamos analizar. Entonces, por un lado eso es interesante. También me interesó mucho lo que dijiste, esta conjunción entre las tradiciones indígenas y el modo en que los frailes utilizaron la música para evangelizar. Y eso es cierto, porque hasta la actualidad tenemos todavía danzas que tienen una fuerte influencia cristiana o de historia europea. Tan solo, por ejemplo, hay una danza que no es tan estudiada, pero si la estudiáramos nos daríamos cuenta que es súper interesante, que es la danza de los 12 pares de Francia, que es la historia de Carlomagno, desde Pipino el Breve hasta la muerte de Carlomagno como tal, y es interesante la composición musical que se utiliza, que es, primero fue una composición de flautas, y ya después ahorita se hace con banda de chile frito. Para los que no conozcan en el público, la banda de chile frito son las bandas estas tipo norteñas que hay en el sur, se les llama así porque a mediados del siglo XIX de Chile precisamente llegan bandas de este tipo de música, de esta conjunción de música, que es un relajo, pero en el relajo hay orden, hay que decirlo así, ¿no? También es de los villancicos, fíjate que ahorita estaba tratando de leer un poquito rápido un trabajo que hizo para la edición de la enciclopedia de Guerrero, de los estudios que se hicieron de 1849 al 99, hay un capítulo que se llama La novela como villancico y le escribe un poeta que se llama Gabriel Said, muy interesante porque él analiza el villancico, pero él detecta sus orígenes en finales del siglo XIX. Para dato, la novela de Altamirano de Navidad de las Montañas es escrita pues precisamente a finales del siglo XIX y en este incluye algunos villancicos que escribe Altamirano a modo de que el pueblo mexicano lo cante, ¿no? La famosa, como tú lo dices, los famosos cantos nacionales, pues él intentó hacer villancicos nacionales, pero no tuvieron éxito. Él se basaba mucho en Charles Dickens. Charles Dickens también escribió villancicos, que uno de los más populares es Gloria a Dios en el cielo y a los hombres de buena voluntad. Era el último, es la última parte que reza ese famoso villancico. Pues esto recomiendo mucho en los estudios de novela y de villancico de Gabriel Said. Es interesantísimo. Es un poeta que, a mi modo de ver, también es historiador, a pesar de que no lo admite, pero también es muy bueno. Y bueno, también en todo el conjunto, pues nos has dejado ver que la música
novohispana no solamente es esa que se concentra en lo celestial, ¿no? En lo de Dios, sino que también es una música para celebrar, para mofarse, de carnaval, porque no entiendo por qué no utilizaste esa palabra carnaval. El carnaval es lo que conjunta en esa parte de la época novohispana, la música alegre, el carnaval, así, como exactamente Alan lo está bailando, la vida es un carnaval, diría Celia Cruz, ¿no? este, eh, pues sí, exactamente, esta música, o sea, ya debe de dejarse la idea de que nada más es música para la clase alta, sino también la clase social común, pueblo llano. A mí me encanta el término de pueblo llano porque no siento que no es tanto ofensiva, porque si digo pueblo bajo o pueblo común, como que siento que estoy ofendiendo, pero pueblo llano creo que es un buen término. Subalterno. Ándale, subalterno también, fíjate, qué buena idea me diste para sustituir la palabra subalterno. Pues también tenía modos de celebrar, ¿no? En los carnavales y todo eso. Creo que nos has dado una idea de la música en estos tiempos y que no solamente la música es tocar por tocar, sino que toda la idea de la música conlleva un mundo de ideas, un mundo de religión y un mundo de historia, sobre todo, un trasfondo histórico tremendo que de ahí muchos se puedan alimentar, porque como tú dices, no muchos se atreven a estudiar la música en esos tiempos, y Alejandro también creo que también lo sabe porque alguna vez en una conferencia de Matos Moctezuma nos los dijo. Casi muchos no se han atrevido a estudiar la música prehispánica y su influencia en la música novohispana. Y bueno, las reinterpretaciones actuales pues obviamente son pésimas, ¿no? O sea, los famosos concheros, esos que se ponen afuera y tocan su música, realmente están interpretando algo al aire, ¿no? Música al aire, pero no sé qué, mis compañeros, qué opinan sobre esto, sobre el tema que nos presentó aquí Dianita, ¿qué opinan? Justamente como bien mencionaban mis compañeros, uno de los aspectos que más llamaron mi atención fue esta idea como de quitarnos esta idea tan cuadrada, como dijo Diana, de que la música simplemente se trata de lo que salía, de aspectos religiosos, ¿no? De lo que conocemos ahorita, ya lo decía Gustavo, la palabra villancico, como que lo primero que nos viene a la mente, perdón, pues Navidad, ¿no? Y que la iglesia, y que esto, y que el otro. Entonces, pues este aspecto de la música como un instrumento pues de repercusión social, me atrevo a decir que también incluso pues político por ahí, pues se encuentra en estas melodías, ¿no? Al final, de alguna manera sí tiene como que esa influencia en incluso los carnavales que ya mencionaba Raúl. Creo que por aquí mencionaba Diana la palabra de Jamaicas, ¿no? A mí me quedó así como que dices, órale, qué chistoso. Tú dices Jamaicas y te imaginas luego el agüita, ¿no? Entonces, como que salió Yo también. esa idea. Antes, hablando de aguas, antes no dijo horchata o algo así, si no Las se hubiera ido más horchatas. raro. No, Pues chata igual es otra queda. cosa, pero bueno. ¿Cómo se lo decimos? Barras, barras. No, sí, sí. Entonces, digo yo, ahorita incluso hasta lo busqué en internet, así como de, pues me imagino que es como que la palabra para referirse a un carnaval, a un festejo, una celebración, ¿no? Y pues por ahí va un poco la idea. Entonces sí me parece muy, muy importante. Eso quería preguntarle a Diana en ese sentido. Bueno, ahorita ya nos presentó un aspecto muy general. Considero que pues también sí se puede prestar esto también para estudios más particulares. Quisiera saber si ella tiene, digamos, que algún interés en continuar, digamos, este estudio en algún aspecto particular, o le gustaría, no sé, hacerlo un poco más general todavía, o pasar, digamos, a algún otro periodo de la historia de México, de otro país, no sé. Fíjate, Ale, que como me preguntaban también en la ponencia, ¿por qué música novohispana? ¿Por qué música? Bueno, esto viene como les decía en ese momento, de un músico que no sabe historia de la música. Entonces, estoy partiendo de caracteres generales, pues la verdad, para empezar a entender para empezar a entender cómo es la música, pues hablando ya como estudiante de historia, me ha interesado el aspecto social de la música. No tanto como lo que conocemos la historia con H mayúscula de la historia, de la música, no, perdón,
la historia de la música hablando de grandes compositores, Mozart, Vivaldi. Me interesa más la repercusión de la música en las sociedades. Pero sí, como dices, estoy partiendo de temas muy generales para empezar yo a entender los temas, para después ir hacia particularidades. La verdad es que sí me interesaría abordar un poco más los temas particulares de distintas épocas. La verdad es que ahorita he estado viendo, conforme pasan las clases, pues he ido avanzando, ¿no? En las épocas, pues en este fue periodo novohispano, ya hice algo sobre ópera, ya hice algo sobre prensa musical, después de la independencia, y así, ¿no? O sea, voy desde temas generales para irlos comprendiendo, y sí, después es mi pretensión hacerlo de una manera un poquito más particular. No sé si en el periodo novohispano es un poco complicado por lo que mencionamos sobre las partituras, porque la notación musical no es la misma que ahorita. La notación musical de esos tiempos es diferente, entonces tendría ya que meterme un poco más a temas musicológicos para entender esas partituras. Son un poquito más complicadas, pero sí me gustaría. Sí, claro, porque, bueno, ahorita los que te conocemos aquí, los que conocemos, te conocen, perdón, de los que nos escuchan, pues sabemos que son, bueno, que uno de tus intereses, pues es digamos, la música y el canto. Entonces, pues por ahí también uno, pues se hace más ameno la investigación de un tema, ¿no? Entonces, sí, yo también, eso me refería con la cuestión de lo particular. Pues ahora sí que vas a partir de este estudio que acabas de hacer muy general, pues algún casito, a un caso, perdón, que encuentres por ahí que te llame la atención y pues de ahí como que ir desglosando. Y pues ahora sí que pensar en grande también, ¿no? Ya mencionabas tú que la música pues no es un poco sí, muy poco estudiada en algunos trabajos, y pues quién quita que tú comiences como que a hacer un poco florecer ese campo de estudio, ¿no? La verdad es muy interesante. Y bueno, ya nada más quería mostrar aquí que ahorita que mencionabas la pregunta de a qué se nos relacionaba, yo como que quería decir una imagen, no me acordaba si tenía la revista, pero como que esta imagen es la que más me acuerda al relacionarlo con música, bueno, historia de la música, porque pues esto no es música novohispana, es una imagen prehispánica, ¿no? Pero por aquí también en este número de la revista vienen algunos artículos de música novohispana, y pues también, como decía Raúl, la influencia de lo prehispánico a lo novohispano, porque pues quitarnos también esta idea de que todo se prohibía, pues no, de alguna manera también los frailes a un inicio buscaron adaptar las costumbres prehispánicas pues a un interés más encaminado a lo que era la Nueva España, ¿no? Y bueno, ya nada más era eso, gracias. E incluso, ay, jole, voy a interrumpir tantito ahorita la participación de Giovanna, tantito, espérame. Incluso también ver la influencia de algunos santos, porque tú mencionaste a San Pedro, por ejemplo, ahí en la música, pero también está, por ejemplo, Santiago hay danzas incluso que se representan sus batallas contra los moros. También tenemos algunas vírgenes, la Virgen de Guadalupe yo creo que va a ser la más mencionada ahí, pues es como que la virgen representativa de la mexicanidad. Es todo un show, me cae. Estudiar la música desde lo religioso, yo creo que ahí vas a tener mucho, pero mucho campo por explorar. Ahora sí, Giovanna, te doy la palabra, perdón. Gracias. Bueno, Diana, gracias por presentarnos tu tema. Yo no lo había escuchado porque pues no estuve en el encuentro. Me parece algo muy interesante. Me da gusto ver que hay una compañera que está interesada en las artes, y en la música, que muchas veces la toman como aparte, pero pues bien es una de las artes también, lo cual pues es feo, como ya había dicho, que se tome aparte, o sea, que no se tome como si fuera un conjunto, al igual que la escultura, la pintura y todo, la fotografía. La música es un arte, es una de las más importantes probablemente. Me agrada mucho que hayas tocado el tema. Sí es muy, ¿cómo decirlo? Amplio el tema, y tú tomaste el tema, por decirlo así, como por encima, pero de un modo preciso, porque el tema que tocas es súper extenso. Como ya lo dijiste, las notaciones son muy diferentes a las que utilizamos actualmente. Si mal no recuerdo, en el fondo reservado de la UNAM, cuando fui a una visita, nos presentaron
pliego que es para el que se pone en el atrio a la hora del coro, son totalmente diferentes y trata de la época más o menos que tú nos estás platicando. Y sí, no, incluso para alguien que sabe leer partitura actualmente es súper difícil. Entonces yo me imagino que tú sabes mucho de esto que es la etnomusicología, la musicología con su repercusión social y a través de los tiempos. Entonces la verdad me emociona ver cómo va evolucionando tu trabajo y esperando que no solamente hagas pues de aquí de lo que hoy es México, sino de otros países, ¿no? Y es bonito que veas esto, como tú decías, la historia de la música, no con la historia mayúscula, con H mayúscula, la historia que no se toma siempre en cuenta, a lo mejor de la vida de los compositores y todo esto, es interesante ver cómo repercuten algunos santos o en la vida de la sociedad para integrarlo, estas creencias, es muy bonito verlo. Entonces, pues felicidades por tu trabajo, se me hace interesante. Me gustaría preguntarte cómo fue que te acercaste a este tema en específico y de la música, así tú como persona, Diana, ¿qué es lo que más le gusta de la música o qué acercamiento tienes más a la música aparte de estos estudios que estás haciendo? Giovanna acaba de abrir la caja de Pandora. Como persona, bueno, como les decía, mi motivación principal para estudiar estos temas es que soy un músico que no sabe de música, que no sabe de historia de la música. Yo me dedico a cantar, yo soy cantante soprano, y parte de esta inquietud, bueno, yo empecé a estudiar historia y tuve un pleito, ¿no? En cierta manera entre la historia y la música. ¿Qué me decidía? Al final me decidí por la historia, pero pues como soy una persona un tanto necia, entonces dije, no voy a dejar la música y pues, ¿por qué no juntar las dos cosas que me apasionan tanto, no? Es por eso por lo que yo me acerco a la historia de la música. ¿Por qué? Pues porque me doy cuenta que soy músico que no sabe de historia, porque me apasiona la música y me apasiona la historia, las dos cosas. Entonces juntarlas para mí ha sido como un sueño hecho de realidad, es todo un deleite para mí hacer este tipo de temas. ¿Por qué música novohispana? Bueno, la verdad es que pues mucho de la motivación pues fue exactamente la clase de México 2 con el profesor Brian Connaughton, que ojalá que algún día viera esto. La verdad es que Perdón, digo, Dios quiera que sea así. Ojalá. Bueno, mucho de la motivación fue exactamente su clase. Pues muchos de nuestros temas nos motivan exactamente el entregar un trabajo final, ¿no? Pero muchas veces el simplemente hacer un trabajo por hacerlo, por entregarlo, por cumplir, pues lo hace pesado. No sé qué piensen ustedes, no sé cómo lo vean, pero en mi caso lo hace pesado, lo hace aburrido y lo hace tedioso. Entonces, la verdad, yo siempre busco en estos trabajos finales buscar una motivación más. Y pues para mí estudiar historia de la música es una pasión. Entonces, trato de escribir estos temas, o bueno, llevar las clases a los temas que yo quiero saber. Y pues afortunadamente los profesores me han dado apertura, ¿verdad? No, hasta ahorita no ha habido nadie que me diga así de, ay, aborda algo un poquito más, ¿cómo decirlo? Pues un poco más abordado, ¿no? Temas un poco más políticos. Repetitivos o políticos. Sí, en eso te entiendo perfectamente bien porque creo que en ese sentido soy un poquito como tú. Tengo alma de artista y el talento nada. Bueno, dibujo un poco y así. En alguna época de mi vida me quise dedicar a la danza, tuve una lesión y ya no se pudo. Pero pues por esa parte entiendo lo de la música, ¿no? Afortunadamente sé leer, las partituras, entonces tengo amistades que cantan, conozco de todo eso, mi hermana estuvo en el coro muchísimo tiempo, entonces un día espero escucharte cantar, seguramente tienes una voz muy bonita, porque para soprano, las tesituras son muy variables las
las interpretaciones, que es lo bonito, que tu registro vocal es muy amplio para diferentes cosas. Eso es bonito, porque para mezzo y para contralto ya se cierra un poco más, pero para soprano como que es más amplio. Entonces sí estaría muy padre escucharte. Me gustaría mucho. Yo, por ejemplo, te entiendo porque yo me gusta mucho lo que es la mitología, la historia del arte, pero del arte comúnmente conocida como lo que es, piensa uno arte, pintura, escultura, todo eso, ¿no? Cuando también es, por ejemplo, arquitectura, música, danza, todo esto, entonces meten un proyecto y luego yo voy así como de, yo quiero hacer de esta pintura o de esto, entonces te entiendo, qué bonito que lo estés logrando, que te estés enfocando ya desde ahorita, desde ya, a lo que sería como que la especialización, entre comillas, que podría ser historia de la música, y pues esperamos tenerte más seguido. Bueno, yo espero poder platicar contigo más, que me enseñes ahí de música, porque de música sé, pero muy poquito. O sea, me gusta mucho la música, o sea, puedo escuchar de todo básicamente, pero apreciar más la música a veces no lo logro hacer. Eso me gustaría mucho, creo que a veces no nos enseñan eso y es algo que deberíamos saber, no solamente sentirla. Cuando bailé aprendí a sentir esta apreciación, pero que te llene el cuerpo de una sensación, que te sume algo, pero hay música que no te la da, pero sí te da otras sensaciones, igual eso tú a lo mejor no lo podrías decir, que te inspire a ti, por ejemplo. No sé si eres de esas personas que se ponen música para hacer trabajos o para escuchar, porque hay gente que se distrae, que no le ayuda a concentrarse. ¿Tú qué opinas de eso? Fíjate que a mí me pasa algo bien curioso con la música. La verdad es que hay personas que necesitan música para todo. Para trabajar, para estudiar, para hacer su quehacer, para etcétera, ¿no? Para tomar. Yo no soy de esas personas. Un playlist para todo, ¿no? Sí. Yo no soy de esas personas. Porque. Playlist para estar sad. Sí. Bueno, para jugar uno y romper amistades. Para trapear. Playlist para esperar tu turno en el IMSS. Qué horror. Cumbias de microbusero fresa. Lo peor de caso es que uno se mete, por decir, a plataformas de música como Spotify y pones playlist para cantar en el antro y te sale playlist para llorar tirada en el piso y te salen así miles de playlists para esto, para lo otro, para... Bueno, el chiste es que yo no soy de esas personas, ¿no? Yo no necesito música para todo. Digo, aquí tenemos a Alan, que es testigo que yo traigo la música por dentro y de repente se me sale una canción de la nada. Estoy caminando así y de repente empiezo a cantar una canción. Creo que aquí los chicos que fueron al encuentro de Campeche saben también eso. De repente me escucharon sacar una que otra canción así súper random, como la canción de los Pololos, chiste local. Ya sé cuál es la de 31 minutos. Sí, bueno, el chiste pero es que... eso está cool, ¿no? Tienes tu cajita musical adentro propia. Sí, en realidad yo tengo como que la música un poco más por dentro. No necesito tanto escucharla porque me desconcentra. A mí me desconcentra la música. ¿Te desconcentra por qué? Porque le empiezas a poner atención a la música en sí. No la puedes tener de fondo solamente. Sí, no, ya estoy acostumbrada a analizarla, a cantarla, tanto analizarla. O sea, tampoco es que yo esté aquí leyendo un texto de alguna clase y esté yo así de, oh, sí, eso está en tal tonalidad. No, tampoco. No, es más que nada que empiezo a pensar en la interpretación, en que, pues, que no me gusta tanto como lo hizo. Si es un cover, pues la neta la regó o está chido. O sea, empiezo a analizar ciertas cosas. Entonces, a mí la música me desconcentra. Rara la vez escucho música haciendo mis cosas cotidianas. De repente estoy haciendo cualquier cosa y sale una canción random. Eso es lo que a mí me pasa. Pues creo que eso nos llega a pasar a todos de vez en cuando, que como le llamaría a mi hermanita, es tu gusanito musical. No sé si entienda la referencia de Bob Esponja, que se le mete un gusano y tiene su tocadiscos. Cada quien tiene su gusanito musical diferente y te va cambiando la pista de vez en cuando.
Pero sí se me hace muy, muy padre. Entonces, pues este tema que tocaste de la música hispana, perdón, se me hace que no es muy nuevo, yo no la había escuchado, tenía unas ideas como las prepuestas, no sé si sea correcto el modo en el que lo estoy diciendo, predichas, prescritas, predispuestas, ajá, sí, predispuestas, y ya tener esta aclaración es bonito. Y pues sí es bonito que digas, soy un músico que no sabe de historia de la música, es como los científicos que no saben nada de historia de la ciencia, pero pues felicidades porque estás juntando tus dos pasiones y se ve que lo estás disfrutando y que le echas ganas. Para mí, a mi modo de ver, eso da para un muy buen trabajo final. Pues mira, como dices, sí, le he puesto mucha pasión a esto porque creo que no hay otra manera de vivir. Digo, como músico, pues necesito emociones, sentimientos, pasiones. Y pues la música, lo que mencionas sobre el que no sea tan abordado lo que mencionaban, yo siento que sí es abordada la historia de la música, porque si no, no tendría bases para hablar de lo que estoy hablando ahorita, no tendría bases para hacer los trabajos que estoy haciendo. Sí se escribe y sí se habla de historia de la música. El problema, creo yo, es la manera en la que se hace. Creo que no se hace de una manera entendible. Creo que los historiadores están hablando para historiadores y no para personas, no para que se entienda. También podría ser la difusión, ¿no? Sí, en cierta manera. Yo creo que esta conjunción, el trabajo que hice, traté de hacerlo, como estoy diciendo, de una manera muy general. Que mi misión con es que cualquier persona pudiera leerlo, pudiera escucharlo y pudiera entenderlo. Porque se escribe de historia de la música, se escribe sobre música novohispana. El problema es que no lo hacen entendible. El problema es que cualquier persona que no se dedique a la música no lo va a entender. Cualquier persona que no se dedique a la historia no lo va a entender. Y creo que ese es el problema con muchos de los artículos que se escriben hoy en día sobre temas de historia en general, no solamente en la música. Y ese es como que un cierto pleitito, y espero no ser como cierta controversia, porque ese es un cierto pleitito que tengo yo con la musicología. Escribes de musicólogo a musicólogo. Y sí, pues está bien, ¿no? Perfecto, ese estudio es esencial. Pero, ¿quién lo entiende? ¿Qué otro eco tiene? Y pues en mi caso, como historiador, pues historiadora de la música quiero ser, pues quiero que estos temas se entiendan, quiero que la gente pueda entender la importancia de ver que no solamente había música eclesial, que sí había música popular y que esta sociedad era un poco más flexible de lo que se nos presenta. Entonces, sí se escribe sobre esos temas. El problema es el cómo. Entiendo. Sí, ahorita le voy a dar la palabra. De hecho, sí tienes razón en eso, que siempre pues los que son especialistas escriben para especialistas y eso creo que pues es feo. Alan, por favor, ¿qué quieres decir? Es un comentario rápido. Fíjate que lo que estaba diciendo Diana tiene mucha razón. Creo que todos en algún momento tenemos canciones en nuestra mente, en cualquier momento random. Yo, por ejemplo, hay momentos en los cuales no sé por qué siempre se me vienen canciones de norteña y luego me da sed de La Peligrosa. Y eso ocurre, o sea, no me puede negar. Para todo hay... Bueno, pero es que puede pasar. ¿O a ti no te ha pasado? ¿Escuchas el himno de la Unión Soviética y te quieres poner muy loco? Escucho villancicos para ponerme pedo. El Gus con las de Vicente Fernández, la de Este viernes me fusilan, ¿no? ¿Cómo era? Yo no recuerdo esa canción. Este martes me fusilan, ¿no? Dale, gracias. Perdón, te interrumpí, gacho. Bueno, la verdad es que ha sido un tema bastante fructífero, como les digo. Es un tema que podríamos estar hablando mucho porque las reflexiones en la música pues son bastante intensas, largas y que nos dan muchas amplias respuestas. Ninguna respuesta es concreta cuando se habla de la historia de la música, podría decir ahora que lo he reflexionado con el tema que nos presentó Diana. Así que te agradecemos mucho que hayas presentado pues este tema aquí en Historia en Caliente, que seas la primera invitada del año, la primera de algunas sorpresas que va a haber este mes. Ya lo verán ustedes qué personalidades vamos a tener de invitadas ya. Hasta mis compañeros
no saben quién, porque la última invitada no le he revelado, así que ya será sorpresa. Ahí ya lo verán mis compañeros. Pero bueno, por mientras, Diana, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Historia en Caliente. Pues realmente esta es tu casa, aquí puedes presentar el tema cuando quieras. Así que muchas gracias. No sé qué quieren agregar los demás compañeros, Alejandro. No, pues nada más. Nada más tengan cuidado con los derechos de autor, porque la competencia... A mí la No, competencia pues, me... aparte de todo eso, agradecerle a Diana. De nuevo está aquí abierto cuando tengas más que quieras comentar. Aquí buscamos precisamente, creo que lo mismo que tú, que no sea solamente de historiadores para historiadores o de musicólogos para musicólogos o de científicos para científicos, sino que sea entendible para todos, accesible para todos y que sobre todo sea divertido y entretenido. Creo que tú cumpliste con tu cometido en tu trabajo porque le entendí, me agradó y pues esperamos que nos sigas escuchando a nosotros y nosotros poderte otra vez tener de invitada. Muchas gracias de nuevo y pues nada más. Pero sí, muchas gracias, Diana. No sé qué quieres agregar, Diana. ¿Algún comentario también? ¿Se escucha bien? Bueno, como les decía, ya tenía muchas ganas de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues espero que este tema pues cumpla su cometido, que sea entendible y que pues guste, ¿no? Que llame la atención, porque este tema de música novohispana es apasionante y da para más. Esto solamente es una generalidad. Entonces, muchísimas gracias, chicos, de verdad, muchas gracias. Esto ha sido muy divertido. Excelente. Y bueno, como ya les dije, esto pues es una pruebita de lo que va a venir más adelante en el mes. Se vienen buenas cosas, la verdad, se vienen buenas cosas aquí. Y muchas gracias también por los que se han suscrito al canal. Ya somos 240 suscriptores. Somos poquitos, pero pues ahí estamos. Estamos celebrando 240. Muchas gracias. Es más, les voy a proponer un reto aquí a Alejandro, Gus y Giovanna. Si cuando cumplamos el año, que el año lo vamos a cumplir yo según en abril, ahí me corregirán, en abril o en marzo, no me acuerdo, que cumplamos el año, llegamos a los 1000 suscriptores, uno de nosotros se va a pintar el pelo de algún color, pero que lo soltemos y que alguien se pinte. Píntatelo tú. Yo siempre me pinto el cabello de colores, no cuenta. Bueno, me lo voy a pintar yo, pues si llegamos a 1000 yo me lo pinto, la neta, del color ahí. Aunque sea con ese de latita. Bueno, eso si llegamos, y si no, pues no. te encuentras. Todos nos lo pintamos de morado. No manches, ese es castigo, güey, no manches. En marzo. 26 de marzo. El 26, si llegamos al 26 de marzo a los 1000, sí me pinto el pelo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, en el capítulo de hoy. Muchas gracias. Espero que hayan tenido también muy buenas fiestas de fin de año. Hasta luego. Y feliz Reyes, por cierto. Sí, a mí, mira, es lo que me van a traer los Reyes, mira. Igual a mí. No, bueno, fuera que aunque sea algo así.